Quiero saludarlos de corazón a todos ustedes. Hace poco más de 15 meses, en la Plaza de Bolívar, asumí la presidencia de la República de Colombia y les dije a los colombianos cuál sería la prioridad de mi gobierno. Ese día, el 7 de agosto, les dije que Colombia tenía que dar el salto hacia la prosperidad democrática. Les dije que había llegado la hora de que los bienes naturales que Dios nos ha dado, que han sido en abundancia, dejen de ser el privilegio de unos pocos para que estén al alcance de todos los colombianos, de muchas manos, porque de eso se trata la prosperidad democrática, de una casa digna, de un empleo con salario y prestaciones sociales, de acceso a la educación, de acceso a una buena salud, de un bienestar básico, con tranquilidad económica para cada familia colombiana. Dije ese día, el 7 de agosto, y lo repito hoy, que no podemos sentirnos tranquilos mientras un colombiano, un solo colombiano, se levante en la mañana con la incertidumbre de su sustento diario. Me comprometí a trabajar para disminuir la pobreza con la misma intensidad me comprometí a trabajar para disminuir la pobreza con la misma intensidad y con el mismo compromiso con que hemos combatido el terrorismo y otros enemigos de Colombia. Y ustedes, todos ustedes, son testigos de la forma en que estamos combatiendo y diezmando el terrorismo. Y dije algo más, dije una frase que no se me olvida y que espero no se les olvide a todos mis compatriotas. Dije frente a la estatua de nuestro libertador Simón Bolívar que a los pobres no los vamos a defraudar, que a los pobres de Colombia no les vamos a fallar. Hoy, ante todos ustedes, quiero aquí reafirmar esta promesa. Hoy quiero reafirmar esta convicción íntima. El Plan Nacional de Desarrollo que aprobó el Congreso, el plan de nuestro gobierno, contempla 3 metas fundamentales. Una de ellas es mantener e incrementar la seguridad. Y ustedes saben que vamos avanzando. Nos falta, pero vamos avanzando. La caída del número 1 de las FARC es un paso más dentro de los muchos avances que nuestras fuerzas militares, nuestra policía, han hecho para combatir el crimen organizado y el narcotráfico que tanto daño le ha hecho a este país. Y combatiendo el terrorismo también avanzamos en nuestra batalla contra la pobreza. Porque ¿qué causa más pobreza que la violencia? ¿Qué causa más pobreza que las minas antipersona que afectan a nuestros campesinos? ¿O qué causa más pobreza que los cilindros bomba que destruyen nuestros pueblos? La seguridad es la base fundamental sobre la cual se construye la prosperidad, y así lo entendemos en el gobierno. Pero el plan de desarrollo incluye otros 2 objetivos esenciales, aparte de la seguridad. Uno, muy importante, es la creación de empleo, y otro es la reducción de la pobreza. Y son 2 objetivos que se complementan, porque la creación de empleo, sobre todo el empleo formal, el empleo con calidad, es una de las formas más eficaces para combatir la pobreza. Hoy podemos contarle al país
que en los primeros 13 meses de nuestro gobierno creamos 1.085.000 empleos. 1.085.000 empleos. Eso quiere decir que 1.085.000 colombianos que hoy tienen trabajo, hace 13 meses no tenían trabajo. Somos el país de toda la región que más empleo ha creado en el último año. Además, logramos dos avances fundamentales. Por primera vez en la historia del país, por primera vez en toda la historia de Colombia, superamos la barrera de los 20 millones de colombianos que hoy tienen trabajo. Nunca antes tantos colombianos habían tenido trabajo. Hoy tenemos, para ser exactos, 20.400.000 colombianos trabajando y devengando un ingreso para sus familias. Y el otro avance, que aquí mismo yo les prometí a ustedes en la campaña, pero se los prometí para cumplirlo en el 2014, pero por fortuna hoy puedo decirles que ya lo cumplimos casi 3 años antes, fue reducir el desempleo a un solo dígito, por debajo del 10%, y esa meta ya la cumplimos. Eso no ocurría hacía muchísimos años y nos muestra que vamos por el camino correcto, que vamos por buen camino. Pero quiero ser claro y muy franco con ustedes. Estos avances que son importantes, que son significativos en materia de empleo, no me parecen suficientes, no son suficientes. Ni el gobierno ni el país podemos darnos por satisfechos cuando todavía hay cerca de 2.200.000 compatriotas, 2.200.000 colombianos sin empleo, que no encuentran, que quieren trabajar pero no encuentran trabajo. Ni el gobierno ni el país podemos darnos por satisfechos cuando más de la población colombiana, más de la mitad de la población colombiana que trabaja, lo hace en trabajos informales, es decir, sin prestaciones sociales, sin una seguridad social adecuada. O sea, nos falta todavía mucho. Hemos avanzado muchísimo y hay que reconocerlo, pero también hay que reconocer que nos falta mucho. Por eso en este gobierno estamos trabajando y seguiremos trabajando para que Colombia trabaje, para que todos tengan un trabajo, para que todos los colombianos puedan decir que tienen un ingreso con que alimentar a sus familias. Por eso vamos a seguir promoviendo que más empresas se acojan a la ley del primer empleo, para que contraten a más jóvenes, para que contraten a más mujeres, para que contraten a más personas en situación de vulnerabilidad. Por eso vamos a seguir impulsando la economía con esas 5 locomotoras que la están haciendo crecer: la agricultura, la infraestructura, la vivienda, la minería, la innovación, para que sigan produciendo más empleos, más trabajos. Por eso vamos a seguir con la meta de que nuestra economía crezca por lo menos a un 5% cada año y en forma sostenida. Y aquí quiero explicar algo. Muchas veces las personas escuchan en la televisión, en la radio, que mejora la economía, que aumenta el comercio, que suben las exportaciones y piensan que esos son solo datos estadísticos para uso de los economistas, pero eso no es así. Cada una de esas buenas noticias es una buena noticia para el empleo, es una buena noticia para el trabajo, para la reducción de la pobreza. Si hoy podemos contar que las exportaciones crecieron, por ejemplo, 43% en lo que va corrido el año, eso no solo significa ingresos para los exportadores,
Eso significa que las empresas mineras, que las empresas de textiles, que las empresas de las flores, que la agroindustria, que el campo están vendiendo más y por lo tanto necesitan contratar más gente, o sea, están produciendo más trabajo. Es decir, que hay más colombianos trabajando y trabajando con ingresos justos. Si contamos que el comercio está creciendo por encima del 13% o que la industria lo está haciendo casi al 10%, eso significa más tiendas, más almacenes, más fábricas, más ingresos, más trabajo. Si contamos que la inversión está creciendo también por encima del 50%, eso significa más plantas de producción, más empresas, más ingresos con los cuales se pueden atender las necesidades de las familias. O miren, por ejemplo, el caso de los tratados de libre comercio, como los que ya entraron en vigor con Canadá o con Suiza y que va a entrar con Estados Unidos. Nosotros no celebramos esos tratados porque son buena noticia para los empresarios, no. Nosotros celebramos esos tratados porque abren mercados y crean trabajo, porque hay que vender allá los productos colombianos que generan trabajo aquí en Colombia. Significan más exportaciones, más empleo, más trabajo. Y todos los sectores que están relacionados se van a beneficiar. Solamente con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se van a crear 300.000 nuevos puestos de trabajo bien remunerados. Entonces, lo que quiero decir es muy sencillo. Las buenas noticias de la economía no son para los economistas, son para la gente, son para ustedes. Esas buenas noticias son para que ustedes puedan en alguna forma mejorar su calidad de vida, mejorar su bienestar, sobre todo los que están buscando un trabajo o los que están buscando mejorar sus ingresos. Porque la creación de empleo es un aliado fundamental en la lucha contra la pobreza. Y esto me lleva al tercer gran objetivo, que yo les conté, les dije que tenía el gobierno ese 7 de agosto cuando me posicioné. A los pobres no los vamos a defraudar. Todos los esfuerzos del gobierno, sin excepción, desde la seguridad, los esfuerzos económicos, los esfuerzos internacionales, todos tienen como objetivo la prosperidad social. Esto implica sacar de la pobreza a millones de colombianos que hoy sufren porque están en la pobreza. La lucha contra la pobreza ha sido y será la obsesión de mi gobierno. La lucha contra la pobreza tiene que ser la obsesión de todos los colombianos. Hay una frase que a mí me gusta mucho de un mandatario que decía que nadie puede sentirse rico si sus vecinos están pobres, si está rodeado de pobreza. Y no hay nada más cierto, porque nadie puede sentirse próspero si sus compatriotas tienen hambre, si no tienen servicios básicos, si carecen de las más mínimas condiciones de calidad de vida. Todos los gobiernos hacen lo posible para reducir la pobreza, pero los esfuerzos no han sido suficientes. Hoy se calcula que cerca del 37-38% de los colombianos viven en condición de pobreza. Esto significa más de 17 millones de colombianos que viven en la pobreza. Y algo peor, dentro de esos hay cerca de 12-13% que vive en la pobreza extrema, es decir, en condiciones infames, en condición de miseria. Estamos hablando de más de 5.600.000 colombianos que viven en la pobreza extrema.
que no tienen lo más básico para poder sobrevivir. Eso tiene que dolernos a todos y tiene que obligarnos a todos a actuar con decisión y con efectividad. Colombia, tristemente, y a mí me da mucha pena, me duele decirlo, es uno de los países más desiguales del planeta. Según un estudio reciente, solamente nos ganan en desigualdad países como Angola o Haití. Y eso es insoportable. Eso no lo podemos aceptar. Por eso no podemos tratar la pobreza como si fuera un mal menor y tratarlo con pañitos de agua tibia. No, la pobreza es nuestro principal desafío, el principal reto de nuestra nación, y tenemos que enfrentarla con todas las herramientas que tenga el Estado y que tenga la sociedad. Reducir la pobreza tiene que ser no solo un objetivo del gobierno, sino un objetivo de todos los colombianos, de todos los empresarios, de todos los sindicatos, de todas las organizaciones sociales, de todas las entidades comunitarias, de todos y cada uno de nosotros. Hoy por eso nos hemos reunido aquí para decir a Colombia y al mundo que la reducción de la pobreza es nuestro objetivo y que por fin tenemos una institucionalidad del Estado que va a responder a la importancia de este tema tan fundamental para nuestro futuro. Hasta ahora, la lucha contra la pobreza estaba dispersa por todo el Estado. Una entidad hacía una cosita, otra entidad hacía otra, no se conectaban lo uno con lo otro. Teníamos una acción social, una entidad que cumplió y cumple un importantísimo trabajo con un inmenso esfuerzo para atender a los programas como Red Unidos o un gran programa que para mí es uno de los favoritos, Familias en Acción, como las familias guardabosques, la atención a los desplazados, su retorno a sus tierras de origen, entre muchos otros. Se ha hecho trabajo. Teníamos la Alta Consejería para la Prosperidad Social, que coordinaba todo el tema de la reducción de la pobreza, sobre todo la pobreza extrema desde el alto gobierno. Teníamos, por supuesto, Bienestar Familiar, con sus importantísimos programas para los niños, las madres y las familias en general. Teníamos los programas de consolidación social en las zonas más afectadas por la violencia, zonas que habían sido recuperadas por nuestras Fuerzas Armadas. Y ahora tenemos el enorme reto de aplicar la ley de víctimas que busca reparar tantos cientos de miles de personas que han sido afectadas por tanto tiempo de violencia. Todo esto nos generó una reflexión. Nos pusimos a pensar, la lucha contra la pobreza, si queremos que sea exitosa, exige algo diferente. Exige una coordinación al más alto nivel. La lucha contra la pobreza tiene que estar coordinada a nivel ministerial y tiene que contar con entidades que apoyen cada acción, porque repito, esa es una tarea fundamental del Estado. Y por eso, con las facultades que nos entregó el Congreso de la República, decidimos reformar el Estado y hemos creado una gran entidad, todo un sector, se llama el sector de la inclusión social y la reconciliación. Hoy la lucha contra la pobreza tiene sector y tiene un ente rector que va a ser un nuevo departamento que se va a llamar el Departamento de la Prosperidad Social. Y cuando digo que tiene sector, me refiero a que hemos definido un grupo de entidades con un ente coordinador
que van a pensar y van a trabajar exclusivamente 24 horas al día en la reducción de la pobreza y en la construcción de un escenario de reconciliación y de paz en las zonas donde imperó la violencia. Para la creación de este sector, estudiamos muchas experiencias exitosas en otras partes del mundo. Por ejemplo, la experiencia social en Brasil, algunas experiencias en México, otras en Chile, y la adaptamos a las circunstancias nuestras, colombianas. ¿Y cómo va a funcionar este nuevo sector de la inclusión social y la reconciliación? Básicamente va a tener una entidad rectora del sector, el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social y otras entidades adscritas que se van a enfocar a trabajos específicos, especiales, como la atención y reparación de víctimas, como la protección de los niños y sus familias, como el trabajo para sacar a cientos de miles de colombianos de la pobreza extrema, como la consolidación de la presencia integral del Estado en las zonas recuperadas. Ese departamento administrativo, repito, tiene una importancia, yo diría, más allá de un ministerio, y va a coordinar el trabajo de todas sus entidades adscritas y va a liderar directamente estrategias como Familias en Acción. Que quede claro, Familias en Acción sigue adelante, atendiendo a 2,5 millones de familias, es decir, cerca de 6 millones de niños y jóvenes de todo el país. Algunos de mis contradictores en los tiempos de campaña dijeron que íbamos a acabar con las Familias en Acción. Y hoy queda comprobado que no lo hicimos ni lo vamos a hacer, todo lo contrario. Lo que vamos es a fortalecer el programa de Familias en Acción. Y seguirán también otros programas como Mujeres Ahorradoras, el empleo de emergencia, que busca la generación de más de 100,000 empleos dentro de la población más pobre del país. Sabemos que las mujeres de Colombia son nuestras mejores socias para derrotar la pobreza. Y por eso programas como Familias en Acción y Mujeres Ahorradoras están enfocadas en ellas, para que con su empuje, con la responsabilidad de nuestras mujeres, nos ayuden a sacar sus familias adelante. Más de la tercera parte de las familias de nuestro país tienen a una valerosa mujer al frente de ellas, llevando la carga de toda la familia. Y por eso confiamos en ellas, en su capacidad, en su compromiso, para que reciban los subsidios del Estado y para que los hagan rendir, como saben hacer rendir en la platica a las mujeres colombianas. Gracias a ustedes, muchas gracias, madres de Colombia, muchas gracias por su aporte al país. También va a seguir el programa de la Red de Seguridad Alimentaria, RESA, para mejorar la nutrición de las familias más pobres, que hoy abarca cerca de 30,000 familias en el país. Y sea este el momento para realizar un justo y un merecido homenaje a todo el trabajo que realizó la Agencia Presidencial para la Acción Social durante todos sus años de operación. Muchas gracias a todos esos funcionarios. Acción Social y todos los funcionarios de Acción Social han sido sinónimo de trabajo social, de compromiso, de efectividad, de compromiso con la población más vulnerable. Y hoy da paso a este nuevo Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, que va a continuar su labor, aún con mejores herramientas y con mucho más peso dentro del Estado. Gracias, muchas gracias a todos los funcionarios y a todos los contratistas de Acción Social.
¿Y cuáles son las entidades que van a quedar adscritas al nuevo departamento, haciendo parte de este gran sector de la inclusión social y de la reconciliación? Son el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, son la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema, son la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas de la Violencia, el Centro de Memoria Histórica y la Unidad de Consolidación de Territorios. El Instituto de Bienestar Familiar seguirá liderando el tema de la atención a los niños y hará un especial énfasis en el tema de la primera infancia, es decir, en los niños menores de 5 años, para que tengan una adecuada atención integral. Ese tema de la primera infancia es una obsesión de mi señora. Mi señora me dice, cuidar los niños de 0 a 5 años. Y hoy podemos decir que Bienestar Familiar beneficia a cerca de 10 millones de colombianos, sobre todo pequeños colombianos, con sus programas de atención y de prevención. Estamos dando desayuno infantil a más de 1,5 millones de niños menores de 5 años, es decir, en su primera infancia. Y ya son más de 1.300.000 que asisten a hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Además, más de 4 millones de niños y jóvenes reciben desayuno o almuerzo en las instituciones educativas oficiales. Y cerca de 400.000 adultos mayores también se benefician de los programas de alimentación. Nuestro objetivo, lo que queremos con la primera infancia, es que a través de la estrategia que hemos llamado de 0 a siempre, es lograr una atención integral para los niños más pobres, no solo en alimentación, sino en todos los aspectos. Ya vamos en 400.000. Nuestra meta es llegar a 600.000 antes de terminar este año y alcanzar 1.200.000 niños antes de finalizar el cuatrenio. Esa es nuestra meta y la vamos a cumplir. Y estamos formando a las madres comunitarias para que nos ayuden a dar esa atención integral. Ya hemos formado 11.500 madres y nuestra meta es formar por lo menos 50.000 madres antes de terminar el cuatrenio. A las madres comunitarias les estamos cumpliendo. La semana pasada expedimos un decreto, yo firmé un decreto que reglamenta su afiliación como trabajadoras independientes al sistema de riesgos profesionales. Lo que significa ese decreto es que las madres comunitarias estarán protegidas sin ver sus ingresos reducidos, no les va a costar un centavo, porque el costo que implica esa cotización lo va a pagar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Seguimos trabajando con y por las mujeres y su contribución a la formación de nuestros niños es un papel muy importante que se lo agradecemos de corazón. Un componente también muy importante de este sector social será la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema. La Consejería Presidencial, que la hemos llamado de Prosperidad Social, que diseñó la estrategia para superar la pobreza extrema, deja de existir y nace esta agencia que se va a encargar de ejecutar la estrategia. Llegó la hora de pensar no solo en los pobres, sino en los más pobres de los pobres, cuya situación no da espera. Porque hay colombianos con algunas carencias y hay colombianos que carecen de casi todo y tenemos que enfocarnos en estos últimos para que Colombia pueda ser una nación más justa. Esta agencia de superación de la pobreza extrema se dedicará tiempo completo, 24 horas al día, 7 días a la semana, a trabajar para que las familias más pobres que hoy están en la pobreza extrema se puedan graduar de esa situación,
se puedan salir de las condiciones de miseria que hoy sufren. La política de superación de la pobreza extrema en Colombia tiene por fin, un responsable y un doliente, que es ni nada menos ni nada más que una entidad que va a trabajar solamente para sacar a todas esas familias de esa condición de miseria. Y para hacerlo trabajará a través de la Red Unidos, que antes era la Red Juntos, que hoy reúne cerca de 1.400.000 familias en todo el país. Y no será un trabajo general, sino que se va a realizar directamente, con seguimiento personalizado en cada familia, para evaluar cómo progresa, cómo evoluciona cada una de esas familias. Vamos a medir esa situación de pobreza en cada situación y vamos a acompañarlos con los gestores sociales, que hacen una gran labor también, que tenemos que agradecerles. Esos gestores sociales van a acompañar en ese proceso de superar esa condición de pobreza y alcanzar lo que hemos llamado la sostenibilidad. Nuestro objetivo al finalizar el gobierno será el de haber sacado a 350.000 familias de la pobreza extrema, es decir, más de 1.500.000 colombianos. Más de 1.500.000 colombianos va a salir de la pobreza extrema en este país. Y así como ya bajamos la cifra de desempleo a un dígito, vamos a bajar también la cifra de pobreza extrema a un dígito. Ese es un compromiso que tengo y que lo voy a cumplir. Lo vamos a lograr. En cuanto a la pobreza a secas, que afecta a cerca del 37% de la población, esperábamos bajarla a 5 puntos, por lo menos al 32% para el final del cuatrenio. ¿Y qué decir? ¿Qué decir de las víctimas? De esos cientos de miles de personas que han perdido a sus familiares, que han perdido sus tierras, que han perdido sus casas por causa de esta absurda violencia. Con la nueva ley de víctimas que vamos a comenzar a implementar el próximo 1 de enero, vamos a iniciar una tarea monumental, un reto muy importante para reparar y aliviar la situación de quienes perdieron todo o perdieron muchísimo en estas últimas décadas. Necesitamos comenzar a curar nuestras heridas para poder mirar el futuro con más optimismo. Y para enfrentar esta tarea, creamos la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas de la Violencia, que se va a encargar de poner en marcha todos los mecanismos que creó la ley, para que haya compensaciones económicas, sociales y morales a tantos compatriotas, a tantos colombianos afectados por la violencia. Esta es una misión que exige mucha dedicación y también mucha paciencia, y que esperamos completar en el curso de los próximos 10 años, porque no se va a poder hacer todo de un día para otro, pero lo haremos para que la reconciliación entre los colombianos sea una realidad al final de este proceso. Parte de nuestra deuda con las víctimas también se paga reconstruyendo la memoria, para que no olvidemos lo que pasó y para que nunca más vuelva a ocurrir. Por eso el Centro de Memoria Histórica se encargará de reconstruir la verdad y de dejarla para las generaciones futuras, y hará parte también de este gran sector de la inclusión social y la reconciliación. Finalmente, tenemos también la tarea de consolidar la presencia del Estado, no solamente de las Fuerzas Armadas, de todo el Estado, con sus servicios sociales, con sus servicios de justicia, en las zonas que han sido recuperadas de manos de los violentos. Desde cuando yo era ministro de Defensa, comenzamos esta política que llamamos de consolidación territorial. Y hoy tenemos zonas
con proyectos muy avanzados, por ejemplo en la Macarena, en los Montes de María, en el sur del Tolima. Las fuerzas militares abren el camino y es entonces cuando debe llegar el Estado a cumplir con sus obligaciones frente a todos los ciudadanos, trabajando con la sociedad civil, construyendo proyectos productivos y sobre todo para darle servicios básicos a la población. De eso se trata la consolidación y es un proceso tan importante que establecimos dentro del sector de la unidad de consolidación, de una unidad que se llama la Unidad de Consolidación de Territorios, para garantizar su coordinación y su efectividad. Desde esta unidad vamos a hacer todo lo posible para que al menos 51 territorios de los más olvidados de Colombia, esos territorios donde la guerrilla y los autodefensas hace unos años hicieron y deshicieron, hoy se conviertan en un polo de desarrollo, en un polo de oportunidades, como ya está pasando en las zonas que mencioné. Y va a continuar también bajo la coordinación de esta unidad del importante programa de familias guardabosques, que va a complementar la erradicación manual de cultivos ilícitos. Durante este año ya tenemos más de 24.000 hectáreas nuevas de cultivos ilícitos erradicadas manualmente y 21.000 familias guardabosques que se benefician del programa. Por primera vez en nuestra historia tendremos una estructura dedicada exclusivamente a recuperar e integrar a las regiones más periféricas, más abandonadas del país. Eso, apreciados amigos, amigas, compatriotas, eso es consolidar la paz. Eso es crear verdaderas condiciones de paz. Y hay un concepto en todo este sector de la inclusión social y la reconciliación que yo quisiera destacar, y es el de servicio integral del territorio que van a prestar las diversas entidades que componen todas las regiones. En adelante, cuando algún colombiano quiera inscribirse como víctima y participar en Familias en Acción, o en Mujeres Ahorradoras, o en un programa de bienestar familiar, o en la Red Unidos, o en el programa de consolidación, no tendrá que ir de oficina en oficina para inscribirse en cada una de ellas. Vamos a centralizar la atención social que el Estado va a proporcionar, de forma que cuando el ciudadano pueda encontrar información y atención de todas las entidades que conforman el sector en un solo lugar, sin andar brincando de un lado para otro. Así estamos cumpliendo nuestra promesa para trabajar por los pobres de Colombia. El nuevo sector es la mejor noticia que podemos dar hoy, porque los colombianos merecen más oportunidades y porque los colombianos merecemos también, todos los colombianos merecemos la paz. Será un sector además dirigido por colombianos de las más altas calidades profesionales y técnicas y sobre todo del máximo compromiso social con la población más vulnerable del país. Así como las fuerzas militares y la policía trabajan integradas y en coordinación, produciendo resultados contra el terrorismo, así este nuevo departamento y sus entidades constituirán un verdadero comando contra la pobreza y vamos también a derrotar la pobreza. Y aquí está el equipo. Aquí está el equipo líder. Les voy a presentar el Comando General de las Fuerzas Sociales de Colombia. El comandante general de las Fuerzas Sociales al frente del Departamento de Prosperidad Social será Bruce McMaster. Viene de ser viceministro de Hacienda. Es un gran ejecutor, con gran sensibilidad social, sabe planear, sabe organizar y sabe liderar. En sus manos quedará la coordinación y la orientación de este gran sector de inclusión social y reconciliación. Les voy a presentar a otra persona muy importante, el comandante de las fuerzas por la primera infancia, por nuestros niños y nuestras familias, que va a dirigir
el Instituto de Bienestar Familiar. Será, ustedes lo conocen, Diego Molano, que tanto hizo en acción social. Diego es un hombre de acción, con resultados, con gran sensibilidad social, comprometido como el que más, con los más vulnerables, con los más necesitados de este país. Les voy a presentar a nuestro nuevo comandante de las Fuerzas contra la Pobreza Extrema, que va a liderar la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema, Samuel Azud. Samuel Azud es un colombiano ducho, que ya ha comprobado que es un buen gerente, un gran empresario, pero que también ha tenido una gran experiencia en iniciativas de responsabilidad social. Es un gran coequipero y lo vi trabajando como alto consejero, pero es mejor ejecutor que consejero, y por eso ahora va a comandar ese gran desafío de sacar a 350.000 familias de la pobreza extrema. Y sé que lo va a cumplir, así me lo ha prometido. Y tenemos, porque las mujeres hay que dejarlas para lo último, para que siempre aparezcan de primero. Tenemos una gran mujer que va a ser la comandante de las fuerzas de trabajo por las víctimas en la Unidad para Atención y Reparación de Víctimas. Es Paula Gaviria, que viene de la Fundación Social. Es una de las personas en el país que más conoce y más ha trabajado en este tema. Bienvenida a este comando, Paula. Finalmente, como comandante de las Fuerzas de Consolidación, al frente de la Unidad de Consolidación de Territorios, está otro gran colombiano, Álvaro Balcázar, que lleva años de compromiso con estos procesos de consolidación. Álvaro no está aquí, pero lo vamos a dar por presente, porque está precisamente en este trabajo de consolidación. Tiene una gran experiencia y sobre todo tiene una gran voluntad para sacar adelante este gran desafío. Así que hay razones importantes para ser optimistas, porque por un lado tenemos este Comando General de las Fuerzas Sociales y por otro tenemos el Comando General de las Fuerzas Militares. El último dando resultados todos los días contra el crimen y el terrorismo. Y este nuevo comando que nos entregará resultados contra ese otro gran enemigo que tenemos y que hoy lo declaramos como objetivo, la pobreza y el desempleo. Vamos a luchar contra la pobreza y el desempleo. En esta lucha nos hemos rodeado de los mejores, de las mejores personas que hemos encontrado. Ellos y sus funcionarios van a trabajar exclusivamente pensando en reducir la pobreza y en crear las condiciones de paz y de consolidación. Se levantarán, van a respirar, van a vivir únicamente en función de estos objetivos, que son los objetivos primordiales del gobierno. Ellos van a trabajar con todos sus funcionarios para llegar al menos a 15 millones de colombianos a través de los diferentes programas. Ellos trabajarán para crear prosperidad, para que todos los colombianos avancemos al mismo ritmo, para que se cierre la brecha entre lo rural y lo urbano, entre los colombianos con oportunidades y los que no la tienen. Los pobres y las víctimas de Colombia tienen doliente y tienen quien trabaje por ellos con exclusividad, con profesionalismo y sobre todo con dedicación y con entrega. Los pobres y las víctimas cuentan desde hoy con este Comando General de las Fuerzas Sociales. Ahora bien, la tarea no solo será de este sector, porque superar la pobreza y crear empleo, esos dos
objetivos, esas dos obsesiones que tenemos, se logra con el aporte de otros sectores, como el de la salud, el de la vivienda, el de la educación. La semana pasada unificamos el régimen de beneficios de los colombianos mayores de 60 años, régimen subsidiado con el régimen contributivo. Ahora todos tienen el mismo régimen contributivo. Eso es trabajar para superar la pobreza. Para fines de este año esperamos haber iniciado la construcción de 270.000 viviendas, en su inmensa mayoría viviendas de interés prioritario para los más pobres. Eso es trabajar para superar la pobreza. A partir del próximo 1 de enero, en todos los colegios, en todas las escuelas del país, la educación será completamente gratuita, desde el grado 0 hasta el grado 11, completamente gratuita. Eso es trabajar para superar la pobreza. A todos ustedes, muchas gracias por venir y por apostarle a un futuro mejor, a un futuro con oportunidades, con más ingresos, con mayor calidad de vida. A los pobres de Colombia, les repito, no los vamos a defraudar. Y permítame una última reflexión final. Una última reflexión final. Ahora que cayó Cano, algunos medios han dicho que pasaré a la historia como el verdugo de las FARC. Hoy quiero decirles que sí es muy importante golpear el terrorismo y que en eso seguiremos empeñados. Pero no es así como yo quisiera pasar a la historia. Yo quiero que me recuerden, que recuerden este gobierno como aquel que bajó el desempleo a un dígito, como aquel donde se crearon más de 2 millones de empleos dignos para los colombianos. Yo quisiera que recordaran nuestro gobierno como aquel que bajó el porcentaje de pobreza extrema a un dígito y sacó a cientos de miles de familias de la pobreza extrema. Yo quisiera que recordaran nuestro gobierno como aquel gobierno que comenzó al fin con la reparación de las víctimas y la restitución de las tierras a los campesinos despojados. Yo quisiera que recordaran nuestro gobierno como aquel que llevó los servicios del Estado a las zonas más olvidadas del país. Así que yo prefiero ser verdugo, pero ser verdugo de la pobreza. Si es así, les aseguro que seré el hombre más feliz de la tierra. Más feliz de la tierra. Con el nuevo sector, con este nuevo sector de la inclusión social y la reconciliación, con el nuevo Departamento de la Prosperidad Social y sus entidades adscritas, comienza una nueva era para Colombia. Llegó la era y la hora de la prosperidad social, la prosperidad para todos. Ahora simplemente voy a comprometer a este nuevo comando a sus nuevas actividades, posesionándolos en forma simbólica de sus nuevas comandancias. Oigan bien para que todos y cada uno de estos comandantes cumplan. Señores comandantes de las Fuerzas Sociales de Colombia, juran ante Dios y ante los colombianos trabajar con amor y desvelo por los más pobres y vulnerables del país para mejorar su situación y hacer más dignas sus vidas. Sí, juro. Juran ante Dios. Juran ante Dios y ante los colombianos dedicar sus días y sus noches a la noble tarea de combatir la pobreza, de trabajar por nuestros niños, de lograr la reparación de las víctimas y de proporcionar y de propiciar la reconciliación para que Colombia supere la desigualdad y logre la paz y la prosperidad social. Sí, juro. Más duro. Sí, juro. Si así lo hicieren, que Dios y la patria se lo premien. Si no, que él y ella se lo demanden. Sean bienvenidos al comando
de las fuerzas sociales de Colombia. Muchas gracias a todos.